¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Tenemos un programa especial esta noche, tenemos un programa realmente que puede ser muy lindo, por los invitados que tenemos. Antes de entrar directamente en el tema de los invitados, quería comentarle que estamos viviendo momentos muy difíciles a nivel nacional, no hace falta que yo se los diga, usted lo entiende, lo conoce, lo ve, pero no es ni el primero ni seguramente, y lamentablemente va a ser el último, ¿no? O sea, no se podría decir, como dijo el presidente, con todo respeto, ¿no? Lo digo, que bueno, esta es la última crisis que vamos a vivir los argentinos. Ya este mensaje lo hemos escuchado en alguna oportunidad de otros hombres que estuvieron en el mismo lugar que se encuentra hoy el ingeniero Mauricio Macri. También hemos escuchado que el equipo que tenía él para gobernar era el mejor en los últimos 50 años. Es increíble cómo la gente llega al poder y se empieza a confundir, ¿no? Creyendo que son, primero que lo que están haciendo va a ser historia, y hay tantos que hicieron historia, y miren qué forma hicieron la historia, ¿no? Y otros que le vienen echando la culpa al resto de lo que pasa. Lo que no se ve en el país, lamentablemente no se ve en el país, es algún ministro de la producción. O sea, nadie habla de trabajo. Hoy nos hemos convertido todos a través de la economía del país y los préstamos del Fondo Monetario Internacional y de la señora Cristina Fernández de Kirchner, por el impulso del gobierno nacional, a que tenemos que aprender de corrupción, ¿sí? Y tenemos que aprender de economía. La economía, ¿quién la maneja? Y la manejan 10 o 15 o 20 en el país, que son los que pueden manejar la economía. Después los demás tienen que sobrevivir con la economía que ellos disponen. Porque en definitiva vivimos en un país donde nuestro peso no vale nada. Sin embargo, se siguen pidiendo créditos. Y la pregunta es, cuanto más plata nos da el Fondo Monetario Internacional, parece que más contento se pone el gobierno. Y el tema es ponerse a pensar cuándo vamos a terminar de pagar esa plata, porque en definitiva la plata es para pagar lo que se debe, no es para producir. Y mientras tanto en el país no se produce. Y yo quiero que ahí tendría que ir la preocupación del gobierno y de nosotros como ciudadanos, ¿no? Decir, muchachos, a ver, ¿con qué va a ingresar dinero al país más allá de los préstamos? ¿Con qué lo vamos a pagar? Pero ¿con qué va a vivir la gente? ¿Con qué va a vivir la gente? Si la gente hoy no puede encarar un negocio porque la inflación se le va de las manos, no puede ir a pedir un crédito, una ayuda bancaria en ningún lado, las obras sociales cada vez aprietan más. O sea, realmente estamos ante un país sin producción. Dependemos de la cosecha. Y la cosecha depende si llueve y si la cosecha fue buena o fue mala. Caso contrario, nos va a ir mal. Este gobierno, cuando tiene que explicar qué pasó el año pasado, dice la cosecha fue mala. Parece que este año la cosecha va a ser buena, parece. Hay que esperar que llegue la cosecha. Y de ahí se empieza a depender de un solo sector el país. El resto está totalmente paralizado. No hay ninguna posibilidad de crecimiento, ninguna. Lo único que escuchamos es que y lo estamos aprendiendo, es que la especulación es el mejor negocio en la República Argentina. Los que ganan plata en la Argentina son los que hacen especulación. Es un gobierno de la especulación. Y claro, el 90% de la población no puede hacer especulaciones, porque tiene un sueldo y tiene que vivir de eso, y la inflación lo está matando. Y el otro 10% que maneja la inflación, y bueno, es, qué sé yo, no sé, encontrarse con una mina de oro. O sea, la Argentina para ellos es una mina de oro, por todo lo que está sucediendo. A todo esto nosotros tenemos otros problemas, además del nacional, que es el provincial. Un gobierno provincial que está totalmente desactivado, convengamos. O sea, más allá de la figura del gobernador, en algún acto, entregarle algo a alguien y estar 3 días en Salta y 4 en Buenos Aires para ver su campaña presidencial. La verdad que da un poco de pena, ¿no? Da un poco de pena, y sabemos que el hombre políticamente tiene que trabajar en esto a los fines de poder lograr sus objetivos, que algunos dicen que es el objetivo de todos. ¿Por qué? Porque si gana Urtubey la presidencia del país, Salta va a estar mejor. Y yo le digo, mire, yo he escuchado mentiras, pero como esa, ninguna. O sea, los pasamos, si no vaya a La Rioja, o sea, por favor, lléguese a La Rioja y fíjese cómo le fue a La Rioja con Menem. O sea, no, ¿qué campeón? Sí, en Anillaco hay un aeropuerto, no funciona, no funcionó nunca. Una pista impresionante, no funcionó nunca. Y bueno, quedó todo tirado ahí y abandonado, y no hay más nada. Entonces yo creo que estamos errándole a través de la conducción política. El doctor Juan Manuel Urtubey, cuando estuvo acá en este programa, para la última elección, dijo que estos iban a ser los 4 mejores años de su gobierno. Y lo dijo porque yo le pregunté qué pensaba él, porque él siempre dijo que su proyección política eran 4 años y irse a su casa o a otro cargo porque no iba a hacer lo mismo que hizo Romero. Muy bien, después llegó a 8. Cuando estaba en 8,
dijo, bueno, por ahora necesito 4 más porque van a ser, ya con la experiencia que tengo, van a ser los 4 mejores años de mi gobierno. Y yo le dije, bueno, pero mire que Romero fracasó con eso, mire que Angeló en Córdoba fracasó. Sin embargo, dijo, no, yo no voy a fracasar, van a ser mis mejores 4 años. Y yo creo que están siendo sus peores 4 años. ¿Alguien va a decir que no lo acompañaba en la economía? No sé, che, si no lo acompañó en la economía. No sé. Ayer, cuando escuchaba en la Cámara de Diputados una exposición que dio el contador y hoy jefe de gabinete, Fernando Yarade, juntamente con Estrada, el nuevo ministro de Economía, el nuevo ministro después del último cambio que hizo Urtubey, que en definitiva tuvo que recurrir a las mismas personas que tuvo cuando asumió el poder. No sé, porque cuando Juan Manuel Urtubey asume el poder, lo asume con Fernando Yarade y Freddy Petrón, que estaban a cargo del núcleo duro de la caja. Y bueno, parece que después en algún momento tuvo plata, se encontró bien y esas 2 personas desaparecieron y no sé qué, los echaron, no sé qué pasó. La cuestión que después entró otro niño mimado de Urtubey. Y el genio del gobierno, que era Parodi. Y bueno, ¿por qué teníamos que descreer eso? Hasta que de golpe Parodi desapareció. Desapareció Parodi, o sea, se fue después de una elección y fue sorpresivo para todos. ¿Qué dijo Yarade ayer en la legislatura? Que se habían tomado créditos a valor dólar que habían atrasado el proceso de crecimiento de la provincia y que había sido un error. O sea, tenemos que entender ahora que, bueno, efectivamente, lo sacaron del gobierno porque era un error y lo tuvieron que llamar a Yarade para que venga a arreglar una situación. Y de ministro de Gobierno, cosa que siempre se jactó Urtubey de tener toda la juventud a su disposición para llevar adelante el gobierno de la provincia, porque los viejos había que tirarlo por la ventana, tuvo que recurrir a Marcelo López Arias. Por lo tanto, van a ser los peores 4 años de Juan Manuel Urtubey. Que él tenga pretensiones políticas es importante. Que él tenga proyección de ser presidente de los argentinos, creo que es importante. No sé cuán importante para la provincia, pero para él les puedo asegurar que sí. Mientras tanto, la provincia está en una situación ahí, quietita, sin moverse. ¿Qué prometió ahora Urtubey? Que cuando esto se calme un poco, existe la posibilidad de que a la gente le aumenten un poco el sueldo. Pero después las obras están sin aclarar, un montón de obras que están sin terminar, que no han finalizado, y que la situación sigue siendo peor que como la encontró. El balance lo tendrá que hacer el propio Juan Manuel Urtubey y después el balance seguramente lo va a hacer la gente cuando tenga que votarlo, porque estas son cosas que vivimos todos los días. Esta noche vamos a hablar con gente de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical se desgrana y se pierde parte de su vida en las internas. Eso ya lo sabemos, por lo tanto no vamos a hablar de eso con el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical. Vamos a hablar del presente y del futuro. Vamos a dejar el pasado atrás porque realmente no nos sirve para nada, no avanzamos con eso. No avanzamos. En Salta está claro que no se avanza hablando del pasado. Seguimos hablando de los remises, seguimos hablando de los problemas de los vendedores ambulantes, seguimos hablando de los problemas que tienen 20 años. Entonces uno cuando está cargado con todos esos problemas que lo lleva 20 años a la rastra, indudablemente que avanzar se hace muy difícil. Hay que solucionar esos problemas, no se han solucionado nunca. Vamos a hablar entonces de la proyección de la Unión Cívica Radical a través de la figura de Mimesi. Ayer estuvo el ministro, les decía, Yarade, en la legislatura. Lo hemos invitado al doctor Guillermo Martinelli en la noche de hoy para que nos pueda hacer un balance de qué vieron los diputados anoche en esta presentación. Y después vamos a estar con gente que está trabajando en un foro importante en lo que hace a cosas directamente relacionadas, reforma a la Constitución, está relacionado a todo lo que es control de los jueces, ahora parece que están empeñados en algo y es en controlar qué pasó en los últimos 10 años en la justicia y los nombramientos, porque según entienden hay cosas que no se hicieron en forma adecuada y van a presentar las denuncias del caso. Vamos a estar esta noche con el doctor Armando Caro Figueroa, que integra parte de eso, que estamos hablando del FOSIS. Vamos a estar con Federico Ríos, que también es integrante, por supuesto, y va a integrar la mesa esta noche el doctor Alejandro Saravia. Así que le prometemos que vamos a tener un programa realmente interesante. Los esperamos, en un minuto estamos. Auspician este programa las siguientes empresas: Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Transporte Marcilese, AGI Construcciones. Bueno, ya estamos nuevamente. ¿Qué tal, Mimesi? Muy buenas noches. Buenas noches, Mario. ¿Cómo está usted? Muy bien, señor.
¿Qué nos espera con la Unión Cívica Radical para las próximas elecciones? A ver, hablemos en concreto de elecciones. La verdad que de cara al 2019 lo que nosotros aspiramos es tener un partido con vocación de poder en Salta, ¿no? Creemos que el radicalismo debe recuperar ese lugar que históricamente ha tenido en la provincia, de ser un partido con expectativa en las elecciones, ¿no? Pero no por el hecho del poder mismo, sino como una herramienta de transformación social, aportando a Salta soluciones a problemáticas que nosotros creemos que vienen de varios años insatisfechas. A ver, la falta de médicos en los hospitales, la falta de insumos, la desocupación que no para de crecer, y sobre todo problemas de estructuras que son de fondo, ¿no? Por ejemplo, en el norte, a donde me toca representar, en donde todavía tenemos chicos con problemas de nutrición, un problema de déficit habitacional muy grande, que creemos que el radicalismo debe estar presente en esa discusión. Está bien, pero eso se consigue todo con política, ¿no? Seguro. O sea, para poder llegar, la política es importantísima. Ustedes lo han demostrado en algún momento, en el año 85, donde tuvieron la oportunidad de que la gente le dé un espaldarazo a una figura como senador en la capital, al doctor Espeche, que ganó una elección al hombre que era puesto posta a posta porque era ministro de Economía en la provincia, Emilio Marcelo Cantarero, que era el candidato que no podía perder. Sin embargo, perdió, y la Unión Cívica Radical, creo que fue su momento más glorioso en la provincia, ganó esa elección. Pero después de ahí es como que se fue desgranando, cada vez menos gente en la legislatura, no participación en los consejos deliberantes. Y cuando se creía que la Unión Cívica Radical podía a lo mejor dar un paso adelante, viene la reunión en Gualeguaychú. Y de allí en adelante ustedes le entregan prácticamente un partido al PRO, a los fines de poder salir adelante con Cambiemos. Indudablemente que salieron adelante, ganaron la elección, pero no sé de qué sirvió. A ver, yo no coincido con el término de entregar, ¿no? Sí creo que el radicalismo, acorde a lo que la sociedad pedía, que era la consolidación de un frente para superar lo que creo yo, una postura mía, el gobierno más corrupto de la historia de este país, ¿no? Vos fijate que muchas veces hasta la realidad superó la ficción. Soy un amante del Padrino, por ejemplo, y ni siquiera el Padrino, Francis Coppola, se animó en una escena a mostrar a alguien entrando a un convento con una bolsa de dinero y una metralleta al lado, o lo que vemos, la descripción de la ruta del dinero, las coimas en un cuaderno. O sea, a ver, yo creo que la sociedad imponía que se consolide ese frente. Después podremos discutir y serán consideraciones personales de quienes estábamos menos o más de acuerdo con ese frente. Ahora, una vez que el partido ha tomado la decisión, somos orgánicos, el partido funciona como una institución y hay que acompañar y bancar esa decisión que hemos tomado. Ahora, yo siento que el radicalismo ha acompañado y tiene el deber de acompañar, sobre todo en estos momentos en donde algunos amigos históricos golpistas de este país quieren venir a sacar la cabeza y a decir que ellos que han prendido fuego van a venir con la manguera del bombero a apagar, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos grandes diferencias, que el radicalismo la ha manifestado. Y no solamente ha manifestado diferencias con el gobierno nacional, sino que cuando ha planteado una diferencia aportó una posible solución también. Ahora, fíjate, vos haces mención a la película El Padrino, que yo creo que todo el mundo la ha visto, ¿no? Hay un personaje, ¿cómo? Sí, claro, además fueron 3, 4 películas. 3. Entonces uno a veces se confunde con los personajes, porque hubo muchos personajes, pero había un personaje ahí adentro que era el más ineficiente de todos, y era el que más se divertía con la plata de esa familia. Fredo. Y ustedes hoy, dentro del gobierno de Cambiemos, tienen prácticamente un Fredo. O sea, yo creo que Calcaterra es el que decidió el clan Macri de entregar a la justicia. Ustedes lo entregaron a Fredo y con eso quedaron liberados. A ver, esas consideraciones, yo las respeto, Mario, ¿no? Pero a ver, el Partido Radical tiene una historia de más de 100 años y es mucho más que un funcionario o un dirigente. Yo me imagino que sí, pero ahora hablamos de corrupción, ¿no? Yo lo que aspiro y a ver, el sueño que tengo en Salta y más ahora que me va a tocar presidir la Unión Cívica Radical una vez que me toque asumir, es que el radicalismo vuelva a latir en toda la provincia y no sean ya lugares aislados. Hoy en el norte, humildemente les digo, nosotros hemos polarizado con el Partido de la Victoria, incluso le hemos ganado elecciones en categorías como la de concejales a Leavi cuando parecía imposible. En Cafayate hace unos años tuvimos una gran victoria también, es decir, que ya no queremos que sean cuestiones aisladas, sino lograr conformar al radicalismo en toda la provincia, y esto requiere que haya comités, reuniones partidarias, porque una vez que logremos acomodar al partido internamente, creo que tendremos grandes chances hacia afuera. Después habrá que discutir estrategias, posibles consolidación de frente. A nivel nacional, yo tengo mi postura personal y es siempre dentro del radicalismo. Me podrá gustar un poco o mucho el frente, pero lo respeto porque es mi partido el que lo ha decidido. Y sinceramente no tenemos mucha injerencia a nivel nacional. Lo que me preocupa es qué vamos a hacer en Salta. Eso es lo que le preocupa a la gente.
Totalmente. O sea, es el motivo de la nota de esta noche, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer la Unión Cívica Radical en Salta? ¿Va a acompañar a alguien? ¿Va a ir con candidatos propios? ¿Qué van a hacer? A ver, esa discusión por ahí es un poco tediosa de explicar, ¿no? Los radicales somos muy orgánicos, la decide la convención, que tiene más de 100 convencionales, que es la que debe, por carta orgánica, tomar esa decisión. Uno puede tener posturas personales, ¿no? Yo creo que hoy en día está claro que hay que hablar con otras fuerzas políticas sobre posibles constituciones de frente. Ahora, esos frentes deben estar asentados, deben solidificarse en políticas públicas comunes, es decir, qué visión de futuro, de soluciones tienen los distintos partidos políticos y ahí ponernos de acuerdo, no hacer meros rejuntados para ganar un carguito, para tener 2 votos más en una elección y el día lunes después de la elección que sea todo un desastre, ¿no? Porque eso genera una expectativa muy grande y después fracasan. En política hay sumas que restan y restan que suman. Hay que ser muy cuidadosos a la hora de hablar de frente. Hay que respetar, el radicalismo tiene concepciones históricas, valores históricos, y bueno, tiene que mantener su coherencia, debe dialogar. Messi, a mí me da la sensación con la Unión Cívica Radical, como vos decías recién, que es un partido orgánico, que sea tan orgánico y tan partido que toda la preocupación va al partido, ¿no? A ocupar cargos en el partido para poder tomar decisiones después. Y los demás partidos están todos prácticamente en vía de extinción. Sí. O sea, los partidos no trabajan, lo usan como una herramienta electoral el día de las elecciones y cierran la puerta después y aparecen dentro de 2 años. Sí. Ese es uno de los problemas que tiene el Partido Justicialista, pero claro, cuando llega el problema de decir, bueno muchachos, tenemos la elección en el medio, bueno, vamos a trabajar y van detrás del proyecto. Esto es una realidad. O sea, el PRO no tenía ningún partido armado, ni tenía nada orgánico, tenía un dueño con nombre y apellido, después se sumó la señora Lita Carrió, después se sumó Ernesto Sáenz con la Unión Cívica Radical y hicieron un partido. O sea, a mí me parece que a veces ustedes dan como que la sensación de que se pasan de estructura, ¿no es cierto?, para las expectativas que pueden generar después. O sea, vos me hablas de 100 consejeros que tienen que dar una aprobación de algo, y ahí donde están las luchas internas, ¿no? ¿No será una estructura demasiado grande? Quizás, a ver, quizás en el número de convencionales puede hacer, y ya en su momento se ha planteado la necesidad de achicar este número, ¿no? Vos fijate que la Cámara de Diputados, Mario tiene 60 diputados y la Convención Radical tiene 120 convencionales. Sí. Bueno, a ver, yo soy un defensor de los partidos políticos, a mí me encanta el debate, me encanta que las cuestiones se deliberen. Creo que un gran déficit que hay hoy en la Argentina es justamente la degradación que han tenido los partidos políticos y no me gustan los personalismos. Creo que los partidos políticos son instituciones que requieren de personas fuertes, pero las personas no pueden estar por encima del partido. Creo que, a ver, el radicalismo debe modernizarse en su funcionamiento, como usted dice, pero respetando la organicidad y la participación de todos. Muy bien, Romina, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Mario. La pregunta que yo tengo es si la Unión Cívica Radical hoy en día está en condiciones de, con esa vocación de poder de la que se hablaba al principio, de ir por una candidatura a gobernación puesta por alguien de la Unión Cívica Radical o más de apoyar, porque su contendiente en la interna decía que todavía no estaban dadas las condiciones. Hoy las condiciones para usted, mi Messi, ¿están dadas para que la Unión Cívica Radical vaya a estas próximas elecciones con un candidato a gobernador? Mire, yo creo que hace un poquito, más de 3 años, presentamos un candidato a gobernador propio y hicimos una elección más que digna. Ahora, yo creo que la discusión no puede reducirse solamente a un hecho del resultado. A mí particularmente no me interesa formar ningún frente, insisto en lo que decía recién, que solamente se asiente en ayudar a alguien a ganar o en algo más dañino todavía, que es contribuir a que alguien pierda. Creo que el frente debe consolidarse en políticas públicas comunes, en donde los partidos tengamos políticas de Estado, de ver cómo vamos a hacer para sacar a Salta en la situación que está. Yo creo que hay una ansiedad muy grande por el año que viene, creo que hay muchos que están descuidando incluso la gestión para la cual la gente hoy lo ha votado, porque ya están muy ansiosos, porque es lo que va a pasar el año que viene, y créame que he visto muchos caballos que por arrebatado a mitad de carrera quedan tirados a mitad del camino, ¿no? Creo que hay que ser tranquilos, hay que ser responsables, y sobre todo creo que la mejor forma de hacer campaña es haciendo una buena gestión en el cargo que hoy te toca ocupar, ¿no? Daniel, por favor, buenas noches. Mire, sí, una cuestión estrictamente emocional. Me sorprendió el año pasado cuando vi el cierre de campaña de Sergio Leavi, me sorprendió los resultados suyos en Tartagal. ¿Cuánto hay de eso, más allá de lo político, ¿no?, que no lo desconozco, pero cuánto hay de eso, digamos, de un habitante del interior que está medio cansado de creer o de tolerar de que las grandes figuras y los grandes hechos de la política solamente ocurran en la capital? Hay una especie de saludable revancha, digamos, como para querer poner figura del interior. Tú sabés que creo que sí, Daniel, no sé si el término es revancha, pero creo que
ya hay una idea instalada que es que alguna vez a Salta la debe gobernar alguien del interior. Y esto se traduce en la grande que es la gobernación y también en los partidos políticos, que es lo que ha pasado hace poco en el radicalismo. Ha habido una gran presencia. A ver, el resultado básicamente de que hoy me toque conducir el radicalismo ha sido por el voto del interior. Pero esto no tiene que ver con la cuestión de dónde has nacido, hermano, ¿no? Porque conozco amigos de Salta Capital que viven al frente de la Plaza Central y son bien federales, y otros que son de Tartagal, que son de Salvador Massa, que tienen un pensamiento totalmente centralista. No tiene que ver con cómo has nacido, sino con la concepción de provincia que querés tener hacia adelante, ¿no? Mi Messi, te agradezco mucho tu atención esta noche. Sabés que podés contar con un espacio para las expresiones que precisa la Unión Cívica Radical. Muchísimas gracias, Mario, y a su disposición. Muchas gracias. Volvemos en un minuto nada más. Últimamente noto que la gente paga con macro de manera diferente. ¿Qué? El billete es cosa del pasado. Qué raro que no te hayas enterado. No sabía. Hay una forma mucho más sencilla que ir al cajero, pasar por ventanilla. Con tarjeta de débito pagues mucho poco. Es más seguro y te podés ganar la moto. ¿Cómo? Cada 100 pesos que pagues con tarjeta de débito, sumás chances para participar del sorteo de una moto y 5 Smart TV por mes. Macro, tu banco cerca, siempre. There must have been an angel by my side. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Bueno, esta mañana, ¿cómo lo, doctor? Buenas noches. Estábamos hablando de una situación que se dio ayer en la Cámara de Diputados y fue bastante curiosa, ¿no? Por lo menos coincidimos en eso, de que Fernando Yarade coincidió con los planteos del Partido Obrero. Yo creo que no debe haber podido dormir Claudio del Pla anoche, porque es la primera vez que le dan la razón por parte del gobierno provincial, ¿no? Sí, pero se la dio 2 veces. 2 veces. 2 veces. Se la dio con el tema de que sí, yo coincido con usted en que realmente debiéramos hacer un reajuste de los impuestos inmobiliarios. Está hablando de los terrenos fiscales, ¿no? Está hablando del Estado. No. ¿Usted cree que amplió? Primero fue el tema Sí. de las concesiones. Sí, bueno, sí. No, Salta ahí Forestal, también, sobre todo. Sí, pero ahí no profundizó nada el tema ese porque el ministro dijo, bueno, lo que pasa es que las interpretaciones que habían eran difíciles sobre si tenía que pagarse o no pagarse, pero después ya hicimos esto y ahora sí ya tienen que pagar, dice. O sea, justificando el decreto que había elaborado el gobernador, condonando la deuda de más de 600 millones de pesos a Salta Forestal, es decir, que en su familia había sido de Olmedo, obviamente, ¿no es cierto?, que después se vende supuestamente. Eso fue la primera coincidencia. Pero la otra es la peor, porque le dijo, no, yo creo que tiene que aumentarse los impuestos inmobiliarios. Había dicho ya Yarade de que realmente es una tarea difícil, que si no hay el concurso de la Nación, para que los satélites, y bueno, pero del Pla le dijo, no, hay que aumentar los impuestos inmobiliarios, dice así. Y no hizo distinción tampoco, por lo menos en ese renglón, entre el inmobiliario rural y el inmobiliario urbano, es decir,
que los municipios también tendrán, a criterio de quizás de Claudio del Pla, aumentar también los valores de las propiedades, ¿no? Bueno, sabemos que las propiedades están directamente tiradas al suelo en lo que hace a los montos en inmueble, ¿no? Es que, ¿por qué tiene que ser realmente la subsistencia, el derecho a un techo, tiene que ser castigado con impuestos altísimos? ¿Por qué? Pero no sé si a un techo o a grandes propiedades. A grandes propiedades. A ver, ¿qué son grandes propiedades en casas, por ejemplo? Tu casa, la mía. ¿Son grandes propiedades? Se podría considerar que sí. Hay Sí. gente que tiene mucho menos. Bueno, y hay gente que no tiene nada. Claro. Pero digo, ¿por qué el techo realmente tiene que ser? Partamos de la base, de que ¿por qué el techo tiene que ser recalificado? Y a lo mejor puede ser también por un problema solidario. Pero para eso se paga impuestos a la ganancia, impuestos a los bienes personales. Es decir, Está bien, no eso puede es haber verdad. Sí. varias facturaciones sobre los mismos ítems. ¿no es Cosas cierto? que los hay. Que los hay. Sí. Porque se suman impuestos municipales, provinciales y nacionales sobre los mismos temas. Ahora, ¿sabe qué pasa? Disfrazados Sí. con distintos nombres, Sí. pero los mismos temas. Ahora, ¿sabe qué pasa? Pero yo no doctor? venía a ver la legitimidad o no de los impuestos, No, sino sino la coincidencia que coincidencia. realmente me ha llamado la atención, ¿no es Bueno, cierto? ahora, dentro de esa coincidencia, anoche Yarade lo que presentó es una proyección de su participación en el Estado provincial en 9 meses. O sea, parece que ayer dio a luz, ¿sí?, finalmente, la verdad de la economía de la provincia en base a cosas que también se hicieron mal. Efectivamente, la provincia de Salta no ha tenido, conforme lo que ha dicho el propio ministro de Economía y el ministro jefe de gabinete, no ha tenido un crecimiento importante en los años anteriores. Al contrario, no le ha permitido realmente la dinámica provincial tener realmente una respuesta para que Salta pudiera estar en otra situación hoy, por ejemplo, ¿no es cierto? No. Era la esperanza de que la nación realmente mande los fondos, etcétera, etcétera. Pero la provincia no tiene nada. Lo único que se puede decir, fíjese, que ha dicho el ministro de Economía y el otro, que hay que crear una secretaría para saber cómo vamos a funcionar en el futuro. Es decir, 12 años llevamos casi de gobierno y todavía no se sabía y no se sabe cómo se va a funcionar en el futuro la provincia de Salta. ¿Qué es lo que tiene y qué es lo que debe y cómo puede proyectarse? Se va a crear una secretaría, pero por necesidad de que está planteando las autoridades actuales. Es decir, que la gestión anterior del gobernador y de su jefe de gabinete han sido, en ese caso, muy ociosas, ¿no? Muy ociosas. Es que yo creo que se dio una vuelta y se volvió otra vez a los inicios de Juan Manuel Urtubey. O sea, porque este equipo que está trabajando ahora en cuidar la plata es uno en los cortes de Yarade y el otro en lo que se paga día a día, que es Freddy Petrón. Que son los dos funcionarios que venían del gobierno anterior y que habían apostado en su momento a la figura de Urtubey y no a de Walter Guayar. O sea, en ese momento fueron acusados de traidores. Bueno, cuando asume Urtubey, esas dos personas van a ocupar ese lugar. Y eso se suponía que se manejaba bien. Hasta que en un momento desapareció Yarade, desapareció Freddy Petrón, no sé, el gobernador sabrá cuáles son los motivos, seguramente porque es el que tiene la responsabilidad de eso. Y de ahí en adelante tuvimos otra persona que manejó la economía, como era Parodi. Parodi era el niño mimado de Urtubey. Sorpresivamente, en la última elección, Parodi renuncia, se va a su casa, entra Yarade y entra Freddy Petrón de nuevo. O sea, quiere decir que el gobernador lo que está reconociendo es un error de casi 8 años en la conducción económica de la provincia. Bueno, yo creo que, lo he dicho en otra oportunidad, yo creo que él no conducía. Él delegó la conducción en Parodi, obviamente, toda la conducción. Realmente él no conducía como ahora tampoco. Ahora está mucho más afuera que lo que está en la provincia de Salta, pero bueno, con Yarade tiene una sintonía extraordinaria y anda bastante bien. Pero lo que ha planteado Yarade realmente es tenebroso para Salta. No tenemos salida. No tenemos salida. El problema en lo inmediato es que felizmente han comprado dólares en el mes de abril para pagar la primera servicio de la deuda provincial en dólares. Y respecto de la nacional, bueno,
hay condonaciones y como ahora hay pérdidas de estas cosas, posiblemente sean más lastimosos para cobrarnos. Bueno, pero ahora... que no tenemos nada para el futuro. Ahora, yo creo que la previsión esa de la compra de dólares está directamente relacionada a una entidad bancaria a la cual el gobierno provincial es a la única que puede recurrir con créditos. Estamos hablando del Banco Macro. Bueno, eso es el agente financiero. El agente financiero, que era el Banco Macro, el contacto era Fernando Yarade. Por eso se habló en su momento que la presencia de Yarade nuevamente en el gabinete, ocupando el lugar que tiene, es a pedido de Jorge Britos. Y bueno, el Banco Macro es bastante acreedor de la provincia, ¿no? Entonces necesita realmente cuidar su plata. Necesita que realmente se ponga orden para que su plata no se fume. ¿Qué son para usted estos últimos 4 años de Juan Manuel Urtubey? Una pérdida tremenda para Salta, tremenda. No puso empuje en ninguna de las áreas que se pueda decir. ¿Qué crecimiento hemos tenido? ¿Qué solución hemos tenido? Absolutamente ninguna. Viviendas, por ejemplo, son únicamente las que hace la Nación. Ahora, por ejemplo, no vienen ya viviendas de la Nación. Entonces, para que las empresas y los trabajadores no pierdan, la provincia le está pagando la recomposición que sería del mes de abril del 16 hasta ahora a las empresas de Salta, pero es lo único que hace la provincia de Salta. En creación de puestos de trabajo, no hay. En defensa, por ejemplo, de las economías regionales, absolutamente ajeno. ¿Y qué gobierno nos deja Juan Manuel Urtubey después de 12 años? Y bueno, el mismo que está ahora. Es decir, hay que recomenzar. Hay que recomenzar. Porque no tenemos nada hecho por parte del Estado. La gente se sigue quejando, los del campo se quejan, los impuestos que han subido tremendamente en Salta, tremendamente, sobre pretexto de un pacto que no era cierto, que establecía que tenían que subirlo, sino otra cosa, bueno, ha dejado al comercio salteño en una situación de riesgo permanente, no ha posibilitado que se rearme en la crisis ninguno de los sectores, no se ha buscado hacer alianzas con el norte para que realmente la economía del norte sea diferente a lo que es en este momento en forma individual. Es decir, no ha puesto ninguna actividad del Estado en función de la provincia. Ahora, y en base a eso, ¿no? Una de las preocupaciones que ha mostrado siempre Juan Manuel Urtubey, igual que lo ha hecho Romero, es en la justicia. O sea, de tener gente dentro de la justicia directamente relacionada. O sea, lo que está haciendo Macri hoy, de poner a un presidente de la Corte, que en definitiva es representante del Grupo Clarín. O sea, esto lo avalan todos sus antecedentes. El doctor Urtubey prácticamente hizo lo mismo. Entonces tenemos una Corte separada, de mitad romerista y otra mitad un poquito más urtubeycista. ¿Esto qué significa? Que las separaciones de los poderes no están funcionando, que un gobernador puede sacar un decreto y decir los 600 millones de pesos que debe no los va a pagar. ¿Sí? ¿Y la Corte le dijo? Y la Corte le dijo que sí, ¿o no? No, que dijo que sí, que no lo va a pagar. Que no lo va a pagar. Que no lo va a pagar, efectivamente. Entonces, la pregunta sería, ¿quién defiende al ciudadano? Bueno, la respuesta es lo difícil. La pregunta es fácil. La respuesta es lo difícil. Yo creo de que hay algunos cotos, nada más que lo defienden al ciudadano en algunos casos particulares, específicos. Pero en términos generales yo creo que el ciudadano está, es lo que decía antes, está muy expuesto a... Está indefenso. Exactamente, exactamente. Romina, estamos con vos. Doctor Martinelli, ayer escuchando a los ministros en la legislatura hablaban de que la provincia iba a seguir sosteniendo los subsidios al transporte, las ayudas que sigue dando, que ahora pasarían, digamos, a manos de la provincia, que eran responsabilidad de Nación. Y en esta situación, ¿usted considera que es lo único que puede hacer la provincia para defender a los ciudadanos? ¿O es que este aporte a la gobernabilidad que está realizando Juan Manuel Urtubey a Mauricio Macri deja de manera indefectible al ciudadano indefenso? Sí, yo creo que efectivamente el apoyo que él le brinda al gobierno nacional es precisamente no contradecir en nada, que sería lo lógico para defender los intereses de la provincia, y además
el norte debiera precisamente conjugar una defensa única, pero no, es justamente al revés. Y en cuanto al subsidio del transporte, por supuesto esto va a salir de los impuestos de Salta, va a salir de los impuestos de Salta y naturalmente la calidad de vida de los salteños va a ser inferior y por supuesto obra pública provincial no va a haber. No sabemos cómo es que se hace esta licitación de 50 millones de dólares de Campo Alegre, no sabemos, por ejemplo, en la legislatura no tenemos nada. Entonces, sí, la situación es la que decía antes, estamos en una mala situación, no hay realmente defensa. Yo creo de que políticamente va a tratar de sostener a lo que pueda el tema del pasaje del automotor, naturalmente, del transporte automotor. Lo va a sostener por una razón de orden política, ya se metió en esa y difícilmente pueda salir porque le caería muy mal a la ciudadanía. Y va a poner todos los alfiles en ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, irá perdiendo en salud, irá perdiendo en educación, obviamente. Daniel. Doctor, un ejercicio histórico. Cuando surgió Romero en el 95 era parte de un menemismo que estaba fuerte en ese año. Cuando surgió Urtubey en el 2007 era parte de un kirchnerismo que estaba fuerte en ese año. En el 2019, digamos, quien venga está en un gobierno, digamos, que está débil. Estoy hablando del macrismo a nivel nacional. Y no parece haber entre los candidatos alguien que venga de familia de poder, acostumbrado a administrar el poder. ¿Cómo ve el futuro cercano para el próximo gobernador? Llámese como se llame. Bueno, lamentablemente va a tener mucho que ver con el que sea presidente de la nación. Va a tener muchísimo que ver. Pero no porque sea Urtubey el candidato a presidente y que pueda ganar y servir a Salta mejor. Eso es una ilusión que no tiene, una fantasía que no tiene ninguna importancia. Sino por la política económica, la política nacional. La política que desarrolla en este momento Macri es una política antinacional, obviamente. Es una política donde se está preocupado nada más que en pagar la deuda externa, que se va a pagar naturalmente con las exportaciones del campo, con exportaciones industriales de alguna cosa y sobre todo con Vaca Muerta. Vaca Muerta representa en este momento para el país conseguir dólares. ¿Va a seguir realmente el pueblo argentino pagando el gas como se sigue pagando ahora y con los aumentos que van a venir en el futuro? Pero con Vaca Muerta van a exportar gas para conseguir dólares, porque lo único que se quiere asegurar es pagar la deuda externa. Absolutamente los créditos que ellos han conseguido. Esto es la política del FMI y la política de Macri. Entonces, tendremos que tener presente a qué apunta el pueblo argentino para el presidente del año que viene. Yo creo que esto es definitorio. Doctor, gracias por su atención. Al contrario, gracias a usted. ¿Qué pasó? ¿No le gustaron las preguntas? Y usted me pone muy nervioso. Gracias. Ya volvemos, ¿eh? Últimamente noto que la gente paga con macro de manera diferente. ¿Qué? El billete es cosa del pasado. Qué raro que no te hayas enterado. No sabía. Hay una forma mucho más sencilla que ir al cajero, pasar por ventanilla. Con tarjeta de débito pagues mucho poco. Es más seguro y te podés ganar la moto. ¿Cómo? Cada 100 pesos que pagues con tarjeta de débito, sumás chances para participar del sorteo de una moto y 5 Smart TV por mes. Macro, tu banco cerca, siempre. Bueno, ya estamos nuevamente, muchas gracias. Vamos a hablar con la gente del FOSIS enseguida, pero antes de comenzar el reportaje le quiero agradecer al doctor José Armando Caro Figueroa. Ha hecho un libro
nuevas cavilaciones de un observador solitario, ¿no? Esto está directamente relacionado con las columnas que el doctor tuvo en su momento en Aries, y bueno, se tomó el trabajo de que cada una de las columnas y los distintos temas que ha ido tratando durante casi 2 años, ¿no, doctor? Buenas noches. Más, me parece. Más, ¿no? Bueno, están volcadas en este libro, así que le quiero agradecer, porque esto también para nosotros como profesionales y como medio de comunicación, 4 años, y como medio de comunicación nos halaga muchísimo, ¿no? El hecho de tener un material volcado de cosas que se dijeron en la radio ya en un libro directamente hecho por el autor. Bueno, señores, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Vale. Me dijo hoy que no quería hacer doble tarea, me dijo, ya me voy a llamar. Están haciendo trabajar mucho. Ya hice un exceso, estoy jubilado, dice, entonces, columna hoy no, dice, hagamos solamente la nota. Federico Ríos, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Señores, ¿por qué no le cuentan, doctor, a nuestra audiencia en qué está trabajando el FOSIS? Bueno, es una entidad abierta, plural y pluralista, que se dedica a observar la calidad institucional, es decir, cómo funcionan las instituciones de Salta. El consenso general que tenemos nosotros es que funcionan muy mal, tanto en la parte judicial como en la parte legislativa, y en la parte ejecutiva, y en las auditorías, en los organismos de control. Y frente a este diagnóstico, que cada vez vamos precisando más porque se trata de asuntos de cierta complejidad y que hay que estudiar, etcétera, frente a este diagnóstico estamos intentando construir propuestas, es enseñarle o explicarle, mostrarle a la opinión pública qué funciona mal y por qué este mal funcionamiento incide directamente en la calidad de vida o en el día a día de los salteños, y también intentar construir un proyecto de futuro. Sin instituciones, Salta no tiene destino, ¿no? Eso lo intentamos hacer. Cuando hablamos de instituciones, lo que hemos visto en un programa que están trabajando, en una tarea que están trabajando, es el tema de la justicia y la investigación del nombramiento de personas en la Corte en los últimos 10 años. Sí. Uno de los proyectos que tenemos es justamente analizar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que produjo en estos 8 años, cómo se hicieron las elecciones, etcétera, y también estamos analizando la excesiva concentración de poderes que tiene la Corte de Justicia de Salta, y además la excesiva politización que tiene la Corte de Salta, lo cual le lleva a no ser suficientemente independiente y a su vez de establecer un sistema jerárquico respecto de los jueces, no digo de todos, pero de buena parte de los jueces de primera instancia y los camaristas. Esa es una segunda línea de actuación. Creemos que quizás haya que empezar reformando la Escuela de la Magistratura, así como cuando uno quiere reformar la Fuerza Armada, reforma los institutos militares para cambiarle la mentalidad de militares que vienen de una época autoritaria. Es bueno que la Escuela de la Magistratura renueve la formación y la mentalidad de los jueces salteños, porque la mayoría de ellos está formado en una situación que hoy está superada en el mundo. Hoy el juez del llamado Estado de Derecho ha sido reemplazado por un juez del Estado Constitucional, que no es un juez del poder mayoritario, sino es un juez del poder minoritario. Los jueces son una parte del contrapoder que viene a equilibrar la democracia. Y para eso necesitamos jueces muy independientes y muy preparados. Y a veces no tenemos estas dos condiciones, y la escuela debiera de formar o, digamos, reconvertir intelectualmente a los jueces salteños, ¿no? ¿Hay algún caso en especial, doctor Saravia, en esto que ustedes les haya llamado la atención últimamente en lo que hace al Consejo de la Magistratura? Digo, usted fue un crítico de la Corte y de la Justicia muchos años, estando dentro de la justicia, ¿no?, como ex fiscal de Corte. Ahora, desde afuera, ¿hoy usted la situación la ve igual o la ve peor de como la veía desde adentro? Bueno, yo me fui precisamente porque era muy difícil pelear desde adentro contra un sistema en el cual yo tenía nada más que un vigor de opinión, nada más que de opinión. Por eso confluimos en constituir el foro de observación de la calidad institucional, porque se da la singularidad en la provincia de Salta, que no solo no funciona la división de poderes, no funcionan los organismos de control, sino en cierta forma los propios partidos de oposición se desvanecieron frente al poder, entre comillas, omnímodo del Poder Ejecutivo.
Respecto del funcionamiento del Poder Judicial, bien lo señalaba Armando, hay una concentración vieja, pero ahora acentuada por la personalidad bastante avasallante del actual presidente de la Corte. El anterior era un poco más timidón para el ejercer del poder, más pusilánime, digamos. Entonces, se da la singularidad que los resortes, esa es la particularidad del bonapartismo. El bonapartismo se caracteriza por la apariencia de funcionamiento de las instituciones, pero bajo la apariencia esa, el desvanecimiento de los roles que a cada una corresponde. Entonces, bajo la apariencia de la independencia del Poder Judicial, vemos que hay una especie de sojuzgamiento interno y también respecto del exterior en el funcionamiento, digamos, sometido al funcionamiento, a la dinámica de la Corte de Justicia de la provincia. Entonces, hay casos particulares que se dan en el Consejo de la Magistratura. Ahora está en cuestión la designación de uno de los vocales del Tribunal Laboral, en el que para su examen, digamos, para su concurso, una persona que tenía una vinculación parental con el concursante no se excusó. Y el argumento que dieron para justificar esa no excusación es hasta patético. Es patético porque dice que no están remunerados. Eso significa que el rol que ellos tienen de someter a concurso a los aspirantes en busca de excelencia, obviamente, en busca de una meritocracia, a los aspirantes a jueces, eso no es tan así porque no cobran sueldo. Entonces, me parece que hasta esa justificación amerita un desplazamiento de los integrantes del Consejo de la Magistratura, porque si no le da el nivel nada más que para buscar una tan patética justificación, me parece que estamos en el problema. Ríos, ¿cuál es tu apreciación en todo esto? Bueno, primero te quería aportar a la mesa algo interesante que manifestaba Armando, porque este fenómeno, yo le llamo fenómeno del FOSIS, un poco me parece que lo unió el espanto, ¿no? Porque el pluralismo tiene que ver con el susto cuando uno se encuentra con un escenario realmente complicado en donde están planteando reformas constitucionales por vía de sentencias, cuando están planteando que si no sale una sentencia para reformar la Constitución, la reformamos en 30 días. Este es como que fue el meollo que nos unió. A partir de ahí, por supuesto, las ideas básicas que comentaba Armando, que tiene que ver con la calidad institucional, que eso ya es algo, un planteo más superador, no tan inmediato, no tan urgente, pero que es lo importante en definitiva. Sí, ahora, vos sabés que, no sé si ustedes conocen, que hay una preocupación por la imagen de la justicia, precisamente por esto que ustedes están comentando. Esto llevó a que la Corte haya convocado a una empresa local a los fines de buscar asesoramiento para la imagen de la Corte. Esto le ha sido comentado al propio gobernador de la provincia. El propio gobernador de la provincia dio su ok, pero no solamente dio el ok que se haga eso, sino además mencionó quién es la empresa que podría hacerlo. La empresa está directamente relacionada a un ex ministro del gobierno de Juan Manuel Urtubey, se llama Juan Pi Rodríguez, la empresa es Troca, la que está próximamente a firmar un contrato con la Corte para asesoramiento a la Corte. ¿Para qué? Los jueces, cuando tengan que hablar, hablen con la prensa. O sea, el adoctrinamiento que hace político Durán Barba con la gente de Macri, el mismo adoctrinamiento haría esta empresa en la Corte con los jueces y para generar una imagen favorable hacia la Corte. También te quiero aportar algo. Los jueces hablan por su sentencia. Esa es la imagen del juez. No todos. Y en la justicia, en el Poder Judicial, todos, en la Cámara, o sea, en la Corte no todos. Teóricamente debería ser así. No sé, hay quienes que prefieren que los jueces hablen y digan cosas y hay gente que no. Pero en la justicia algo importante que me parece la oportunidad para también rescatarlo. También hay gente buena. También hay gente proba y gente capacitada. Y también tenés lo otro, la otra cara de la moneda.
Esto está bueno que lo digamos para que no quede por ahí la idea sobrevolando de que todo es malo. No, es imposible. ¿No? Además, ¿no? Esto hay que, para rescatar a esa gente que todos los días va a las 7 de la mañana a trabajar y pone su esfuerzo, su sapiencia, pero también creo que hay mucho miedo en esa gente. Y eso tal vez tiene que ver con lo que acaba de decir vos, Mario. Ese miedo, ese temor, ¿no? Donde te ponen el pie sobre la nuca, donde te tienen ahí con la cincha corta, como se dice. Bueno, acá curiosamente cuando uno habla con abogados, tiene que referirse a la Corte y a los integrantes de la Corte, habla, esto es el juez de tal, o el ministro de la Corte de tal, y este es de tal. O sea, en esto no hay secretos. O sea, todo el mundo sabe cuál es la pertenencia política que tiene cada uno y a qué responde. O sea, lo mismo que sabemos que el nuevo presidente de la Corte, por sus antecedentes, corresponde al grupo Clarín, y que es el hombre que va a manejar la política jurídica del país, acá en Salta también se sabe perfectamente quiénes son los hombres que responden a Romero y quiénes son los hombres que responden a Urtubey. Pero esto es lo que dejan armado prácticamente, porque lo dejan armado y por eso era la reforma de la Constitución. Lo que se quería hacer con la reforma de la Constitución era nada más ni nada menos que buscar impunidad para 24 años de gobierno. 12 años de gobierno de Romero con las causas que tiene y las causas que podría llegar a tener Juan Manuel Urtubey después que deje el poder. Sí, sí. Bueno, sí. Ahora, la prestancia institucional del Poder Judicial no es un problema de coaching, no es un problema de marketing, pasa por la independencia. La independencia, digamos, es el meollo que erige, que verticaliza el Poder Judicial. La independencia, y para ser independiente, para ser un buen juez, aparte de saber, se tiene que tener coraje. Ahora, que un juez diga que tiene miedo, ya tendría que presentar la renuncia. Los jueces no están para tener miedo, los jueces están para administrar justicia y decirle, sea quien sea, usted tiene razón o usted no tiene razón. No se trata, por eso es que constituimos el FOSI. Como bien dice Federico, la coyuntura fue la apresurada reforma, apresurada es una forma simpática de decir, una forma elegante, digamos, reforma constitucional. Me acuerdo cuando se había planteado el proyecto de ley, que yo era un fiscal de corte, de la supuesta autolimitación del Poder Ejecutivo venidero para postular a jueces de corte. Eso era nada más que para mantener los actuales jueces de corte. Ahora, después se pronuncia la voluntad de reformar la Constitución, cuando el último sentido de esa reforma constitucional también era darle inamovilidad a los actuales jueces de corte. Entonces, cuando hay tanto interés en mantener la inamovilidad de una corte que es cuestionada, quiere decir que pasa por la búsqueda, como decía Mario, de la impunidad por un cuarto de siglo de un gobierno sin existencia de controles, como se decía al comienzo, sin existencia de controles estatales, institucionales y no estatales, pero públicos, como son los partidos políticos. Frente a esa absoluta concentración de poder, no existía un control ninguno. Y todavía la salida era darle inamovilidad a los jueces que consagrarían la perseverancia, digamos, de esa impunidad. Romina, por favor. Doctor Caro Figueroa, usted decía que Salta no tiene destino sin calidad institucional. Ahora, ¿cómo hacer para darle calidad institucional cuando esta calidad estuvo atada a los designios, decisiones, antojos de un grupo de familias de la provincia de Salta? Claro, la tendencia dinástica que hay en Salta es la raíz de todos los males. Gobernadores que se suceden 12 años y después otros 12 años, después terminan pactando entre ellos tercer ciclo de 12 años, es la causa de los males, una de las causas importantes. Ahora, vuelvo al tema de la Corte, si me permite, es que es absolutamente opaca la Corte de Salta. Es imposible saber lo que pasa adentro en cuestiones que son de interés público. La Corte dialoga consigo mismo, a diferencia de la Corte tucumana, la Corte cordobesa o la Corte de la provincia de Buenos Aires, o de la provincia de Buenos Aires.
porque, en fin, tienen me parece a mí que el nombre de corte les lleva a la confusión. Creen que son una corte, digamos, monárquica, y no, por ejemplo, las estadísticas de la corte son lamentables directamente. Es imposible saber lo que pasa, y los mismos jueces dicen que la estadística de la corte no sirve. La famosa acción de inconstitucionalidad que planteó un grupo de jueces, hasta el día de hoy, creo que han pasado 6 meses, el FOSI no la puede ver a la demanda. No hay nadie que pueda ver la demanda. Las cuestiones que tienen que ver con la administración de recursos, la designación de personas, etcétera, son asuntos reservados, de modo tal de que, aparte de la ineficacia y aparte de digamos, los vínculos indebidos que unen a la política con la justicia, la Corte esta no garantiza transparencia. Y un último tema, hay un código iberoamericano de ética judicial que la Corte se apresuró a aprobar en Salta, pero a diferencia de Córdoba, que creó un tribunal independiente para vigilar el código de ética, en Salta se vigilan ellos mismos, ¿no? Daniel, estamos con la música ya. Dale. ¿Hay clientelismo judicial? ¿Sí? Hay Es una decir, familia, no, judicial. clientelismo, porque esto lleva una valoración de los jueces en el sentido de que su ascenso y su mantenimiento en el lugar depende del favor del bienhechor, que en este caso sería el Poder Ejecutivo. Pero ¿cuál es la valoración contra ese juez que tiene estudio, que gana bien, contra un pobre de barrio que también depende del favor del Ejecutivo, pero para comer? Exacto. Bueno, existe, digamos, una falta de imparcialidad, una falta de independencia, que se traduce en todos los niveles. Ese es uno. Clientelismo. Hay un desprejuicio en la asistencia a los sujetos pasivos, a los clientes de la justicia. Eso es evidente. Están las madres del dolor o están los familiares de las víctimas de delitos, que todavía siguen marchando sin que la justicia dé una solución. Señores, gracias por la atención de ustedes. Muchas Se nos gracias, acabó Mario. el tiempo. Gracias, Daniel, gracias, Romina. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo jueves. Gracias.